en el nombre de Jesús y bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Gloria a Cristo. Amén, toda la gloria del Rey. Familia, la instrucción que el Señor tiene para nosotros en esta noche titula Los Iluminados. Ustedes saben que allá afuera hay una corriente que se llama los Illuminati. A saber quién los alumbrará. O sí sabemos quién los alumbra. Pero usted y yo sabemos quién nos alumbra. ¿Amén o no amén? Entonces, para desarrollar este tema, vamos a este pasaje bíblico. Entonces, miremos lo que el apóstol Pablo le expresa en carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 4 al 6. Biblia de las Américas dice así: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial, la salvación, amén, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, de la obra santificadora del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios, del pan espiritual y de los poderes del siglo venidero, de la manifestación del poder sobre esta tierra, amén. Pero que después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. ¿Cuántos decimos amén? Pero entonces miremos que aquí la palabra de Dios, o el apóstol Pablo, enseña de aquellos que fueron iluminados. Y la palabra iluminado, familia, es aquel que alcanzó entendimiento espiritual de lo que Dios le ha dado, o aquel que fue lleno o está conociendo la verdad. Ese es un iluminado, aquel que entiende lo espiritual, lo que viene de parte de Dios, aquel al cual le fue revelada la verdad. Ese es un iluminado. Pero este pasaje bíblico nos habla de aquellos que vuelven atrás, de aquellos que le dieron la espalda a aquel que los iluminó, que los alumbró. ¿Quién nos alumbró? ¿Quién nos iluminó? Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el que nos iluminó, nos alumbró, porque esa palabra de iluminar es dar luz. O sea, que Él se manifestó y Él nos dio luz. Por eso cuando vamos a Génesis y vamos a Apocalipsis, la palabra, durante toda la Biblia aparece la palabra luz. Desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En el Génesis, miremos esto. Génesis capítulo 1 verso 3, Nueva Biblia de las Américas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo la luz. Recordemos ese pasaje bíblico y el contexto. La tierra está en caos y estaba en desorden. Y cuando hablamos de Génesis, que es principio, es una sombra y figura de cada uno de nosotros. Es lo que Dios empieza a hacer con nosotros, porque principio es comienzo, es inicio. Entonces es lo que Dios empieza a comenzar con nosotros. Sea la luz, nos alumbra. Por eso habla de iluminados. Mire que no es coincidencia que en lo literal, en lo natural, la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. La palabra viaja a 340 kilómetros por segundo. Dios manifiesta su luz, alumbra y da la palabra. Y es que lo literal muestra lo espiritual. Cuando uno entra a un cuarto, si ese cuarto está a oscuras, yo no puedo entrar a organizar ese cuarto, esa habitación. Primero tengo que ir a encender la luz y ver dónde están las cosas para ir acomodando las cosas. Entonces lo que Dios hace es alumbrar, iluminar, dar entendimiento. ¿Para qué? Para que entendamos, comprendamos quién es el que se está manifestando y de quién procede la palabra.
Eso pasó con el Gadareno. Antes de que Jesús hablara, el Gadareno se postró. ¿Por qué se postró lo que había en él? ¿Por qué se rindió? Por la luz, por el resplandor que proyectó nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es luz, Dios es luz y Él es la palabra. ¿Amén o no amén? Dios es luz y Él es la palabra. Entonces ese es nuestro Génesis. Somos alumbrados. Somos alumbrados. Y una vez alumbrados, da la palabra. Da la palabra. Amén. Empieza a poner en orden nuestra vida. Porque Génesis habla de que la tierra, y usted y yo somos tierra, estaba en caos, estaba en desorden. Y esa era nuestra situación. Caos y desorden. Dios alumbra, ve el caos, el desorden que hay en nosotros y empieza a ponerle orden a través de su palabra. Porque si se habla de la palabra, se habla de la instrucción, se habla de la enseñanza. ¿Amén o no amén? Y miren el libro de Apocalipsis, o sea, mire el inicio y mire cómo termina. Porque el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y no es coincidencia que es capítulo 22. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 22, verso 5, Biblia de las Américas. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de la luz, ni lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces mira el fin de la luz, a manifestarse. La luz se manifiesta y el fin de esa luz es alumbrarnos, iluminarnos. Amén, dice el libro de Apocalipsis, pero habla de que ya no habrá más necesidad de lámpara, ni habrá más necesidad de sol. ¿Y de qué está hablando allí? Allí está hablando del lugar atrio y del lugar santo, porque si se habla de sol, se está hablando del lugar atrio. Allí alumbraba el sol, recordemos el tabernáculo, que habían 3 manifestaciones de luz. En el lugar atrio era el sol. En el lugar santo era la lámpara o el candelero o el portalámparas, pero en el lugar santísimo era la chequiná o la gloria de Dios. Entonces no habrá necesidad de sol, no habrá necesidad de lámpara. ¿Por qué? Porque seremos tan luminosos a través del resplandor de Él, porque Él nos va a alumbrar, que no habrá necesidad ni de sol ni de lámpara. ¿Amén o no amén? Entonces esa es la finalidad de Dios, ese es el trabajo de Dios, alumbrarte. Pero ese alumbrarnos es un inicio para llegar y alcanzar una plenitud de luz. Ese es el fin de Dios. Esa es la obra que Dios está haciendo en usted y en mí. Por eso cuando vamos al Génesis capítulo 3 o capítulo 2, perdón, ¿cómo era Adán y Eva? Eran seres de luz. Tenían una estatura espiritual, seres de luz, y esa estatura espiritual, porque cuando se habla de luz, se habla de claridad, se habla de transparencia, se perdió con la caída. Y entonces a través de la luz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, usted y yo estamos recuperando esa luz que se perdió en la caída de Adán y Eva, y que usted y yo perdimos una vez caímos. ¿Amén o no amén? Mire, la palabra luz tiene el mismo significado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Luz, lumbre, fuego. ¿Amén o no amén? Mire cómo termina diciendo el significado. Se refiere a la manifestación de la vida autoexistente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de luz. Él es la fuente de luz. Dios es luz. La palabra de Dios dice que vino la luz al mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de la verdadera luz. Ahora, si vamos a lo contrario, al antónimo de luz, y lo buscamos en la Biblia, o el significado de esa palabra que se usa en la Biblia es escotia. Y se usa metafóricamente para describir oscuridad espiritual o moral, la ignorancia y la ausencia de la luz divina.
a menudo contrasta con pos, que es el significado de luz, que significa la presencia de Dios, la verdad y la justicia. Escotia puede referirse al estado de quienes están separados de Dios y viven en pecado. Amén. Mire cómo termina el significado de esa palabra. En el mundo grecorromano, o sea, hace 2000 años, cuando la tierra estaba bajo el sistema de Roma, dice el significado de esa palabra, o cuando ellos usaban esa palabra griega, la oscuridad se asociaba comúnmente con el caos y el mal y lo desconocido. Los autores bíblicos utilizaron esta comprensión cultural para transmitir verdades espirituales, o sea, analogías, comparaciones. En el pensamiento judío, la oscuridad solía simbolizar el juicio y la separación de la presencia de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento, basándose en estas tradiciones, utilizaron la palabra escotia para ilustrar la condición espiritual de la humanidad sin Cristo. Entonces, ausencia de luz, oscuridad, ignorancia, es ausencia de Cristo. Cristo es la luz, y a eso vino Él, a alumbrarnos a cada uno de nosotros, porque usted y yo estamos en tinieblas. La Biblia usa palabras contrarias o que son antónimos de la palabra luz, y entre ellas es la palabra tinieblas y la palabra oscuridad. Y ya leímos varios significados de esa palabra. ¿Amén o no amén? Por eso mire como dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Salmo 139, 12 dice: aún en la oscuridad no me encubrió de ti, ni la oscuridad me encubrió de ti, y la noche resplandeció como el día. Cuando Él se manifestó, este mundo está en tinieblas, esta tierra está en tinieblas, y para Él las tinieblas y la luz es lo mismo, porque como Él resplandece y como las tinieblas no pueden prevalecer sobre Él, amén, entonces Él donde llega alumbra, y las tinieblas tienen que retroceder. Por eso no nos podemos esconder de Él, ni aún en lo oculto. Y es más, cuando estamos usted y yo viviendo en tinieblas y se manifestó su luz, Él encontró lo que buscaba, porque Él vino a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. Entonces cuando Él te alumbró, cuando Él me alumbró, este es mío, esta es mía. Por eso se le manifiesta, por eso se nos manifiesta de muchas maneras, de diferentes maneras. Porque como Él es luz, y ante Él nada puede ocultarse, y ante Él las tinieblas no son como nosotros la vemos las tinieblas, sino que Él las ve como luz, igual. Que no nos podemos ocultar de Él. No nos podemos ocultar de Él, porque mire el Salmo 139, verso 12, aún la oscuridad no me encubrió de ti. Por más que queramos usted y yo alejarnos del Señor, su luz nos va a alumbrar. Su luz nos va a alumbrar en medio de las tinieblas. Y Él lo que quiere es darle orden a tu vida y darle un orden a mi vida. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. En el lugar santo, cuando se habla del portalámparas, era un proceso encender el candelero. 7 luces, el caño central, figura de Cristo, figura del Espíritu Santo. Allí se echaba el aceite y se repartía para los otros 6 brazos. Amén o no amén. Pero el sumo sacerdote iba encendiendo
iba encendiendo, brazo por brazo, o candelero por candelero, o portalámparas. Y eso sucede con nosotros. Él va encendiendo. O sea, esa luz se va intensificando en cada uno de nosotros. Pero eso es de acuerdo a qué. Amén. Mire que la Tierra está a 150 millones de distancia del Sol. A eso está la Tierra del Sol, 150 millones de kilómetros. Y la luz se demora, la luz que sale del Sol se demora un poco más de 8 minutos en llegar a la Tierra. Quiere decir que planetas que estén más lejos de la Tierra se demora más en llegar la luz, en ser alumbrados por el Sol. Quiere decir que entre más cerca estemos usted y yo de Dios, entre más le sigamos, entre más nos acerquemos, entre más comunión tengamos con Él, más alumbrados vamos a ser usted y yo. Entonces, ¿de quién depende? De usted y de mí, porque es que Él es la fuente. Él es la fuente, y si usted y yo nos separamos de la fuente, nos apagamos. Porque Hebreos capítulo 6 habla de aquellos de que le dijeron no a la luz. ¿Terminaron en qué? En tinieblas. Porque tinieblas es ausencia de luz. Entonces, si usted y yo no queremos entrar en tinieblas, tenemos que estar en comunión con la luz. Y Él es la luz. Él es la luz del mundo. Y Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Él ascendió y dijo, ya ustedes son la luz del mundo. Pero ¿por qué somos la luz del mundo? Porque Él nos iluminó, porque Él nos alumbró. Si yo somos unos iluminados, unos alumbrados, o sea, en usted hay luz y en mí hay luz, pero no cualquier luz, la luz verdadera, la luz divina. La luz que procede del reino. ¿Amén o no amén? Israel. Mira, a lo largo de las escrituras no falta la luz, pero tampoco falta tinieblas y oscuridad. Y uno de los significados de esa palabra luz es que fuego y lumbrera. Israel, cuando fue sacado de Egipto, habla de que una columna de fuego de noche les guiaba, luz. Pero no solo alumbraba hacia adelante, sino que los alumbraba a ellos. Entonces, si queremos ser guiados, usted y yo tenemos que seguir ¿qué? La luz. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús. En Juan capítulo 8, verso 12, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Él es la luz en medio de estas tinieblas y en medio de esta oscuridad que hay en esta tierra. Y si usted y yo le seguimos, estamos caminando firmes. Si usted y yo le seguimos, no vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque si hay algo que acontece cuando se anda en tinieblas, es que podemos tropezar con algo que esté atravesado. Por eso esa columna de fuego alumbraba todas las noches para guiar al pueblo de Israel. Y usted y yo somos el Israel espiritual. Y si se habla en la noche, se habla de ¿qué? De tinieblas y de oscuridad. O sea que Él nos va a guiar en medio de las tinieblas y de la oscuridad que hay en esta tierra. Hay que seguirle. Familia, hay que seguirle. Pero Él dice también, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces habla de qué, de su palabra y habla de su luz. Luz y palabra, luz y palabra. Él es la palabra, pero Él es la luz. Entonces si le seguimos a Él, estamos siguiendo la luz verdadera. Y si le oímos a Él, estamos oyendo la palabra, escuchando la palabra verdadera. ¿Por qué? Porque Él es verdad y en Él no hay mentira. Todo Él es verdad. Todo Él es verdad.
En Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22, allí está lo que Dios hace con Israel. Y eso está haciendo Dios con nosotros. Dios no nos desampara. Él no nos desampara. Él sabe de que usted tiene necesidad y sabe de que yo tengo necesidad. Y la primera necesidad que usted y yo tenemos es a Él. De su luz. Porque si habla de una luz verdadera, quiere decir de que hay una luz ¿qué? Falsa. Familia, entonces hay una luz falsa. Mire esto, la luz brilla más en la oscuridad. Así es el testimonio de un creyente en tiempos difíciles. Porque cuando se habla de adversidad, se habla de problemas, se está hablando de ¿qué? De la noche. Cuando hay problemas, dificultades, adversidades, uy, se me vino la noche encima. Pero allí es donde más tienes que alumbrar. ¿En dónde? En tiempos difíciles. En donde no hay visión. Porque a veces perdemos la visión por los problemas que hay. Allí es donde tenemos que dar testimonio de quién hemos confiado. Si usted ha confiado en Él y si yo he confiado en Él, a pesar de las adversidades, de las dificultades, hay que permanecer en Él. Mire, si estamos en problemas y en dificultades, y si Él es la luz que me puede guiar para salir de esos problemas, de esas dificultades, ¿cómo le voy a dar la espalda a la luz? Y me voy a alejar de la luz. Yo tengo que seguir la luz, porque la luz me va a llevar a la claridad. Por eso dice la palabra de Dios, en tu luz veremos la luz. ¿Amén o no amén, familia? En su luz veremos la luz. ¿Quieres salir de tus problemas, de tus dificultades? Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Amén. Sigamos la luz, porque en su luz veremos la luz. O sea, veremos la salida de esa noche por la cual estamos pasando. Pero hay que permanecer, familia. Hay que permanecer en Él. Es prioridad permanecer en Él. Es necesario permanecer en Él para poder prevalecer, para poder seguir adelante. Es necesario permanecer en Él. Oseas capítulo 4, verso 6. Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué es lo contrario de la luz? Tinieblas y oscuridad. Y uno de los significados de tinieblas es ignorancia. O sea, todo aquel que está en tinieblas es porque es ignorante de la verdad, porque no conoce la verdad, porque la verdad es luz. Entonces todo aquel que está en tinieblas no conoce la verdad, no tiene el conocimiento de la verdad. Y mire lo que el profeta Oseas le expresa a Israel. Oseas capítulo 4, verso 6, Nueva Biblia de las Américas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Le faltó qué? Luz. Faltó luz. Porque si las tinieblas es ignorancia, quiere decir de que luz habla de conocimiento. Entonces, si te falta conocimiento, si me falta conocimiento, vamos a ser destruidos, vamos a ser derribados. ¿Amén o no amén? Pero mire cómo continúa ese pasaje. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, rechazaron la luz, rechazaron el conocimiento. Y al rechazar el conocimiento, ¿qué acontece? Vienen las tinieblas, viene oscuridad. Amén o no amén. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes sabemos aquí? No podemos rechazar, porque pueden pasar dos cosas.
O puede faltar conocimiento o podemos rechazar el conocimiento, porque hay quienes ignoran totalmente el conocimiento. Pero usted y yo no ignoramos el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? La verdad, la palabra. Entonces pueden acontecer dos cosas: que falte conocimiento en usted y en mí para ser destruidos. Y eso es doctrina. Usted y yo tenemos que llenarnos de doctrina. Diego predicó hace poco, heme aquí. Doctrina, palabra. Usted y yo tenemos que llenarnos de doctrina, pero de la buena, sana y pura doctrina. Para que ninguna doctrina humana, ni de espíritu, ni de demonio, tenga cabida en nuestro oído, en nosotros. Pero es necesaria la doctrina, el conocimiento. Te falta conocimiento, te falta doctrina. Cuestiónese, pregúntese, porque yo me pregunto y yo me cuestiono. Efesios habla de llegar a un pleno conocimiento. ¿De quién? Del Hijo de Dios. O sea, no nos podemos conformar con el conocimiento que ya tenemos. No nos podemos creer unos tatascanes ya en la palabra. ¿Cuántos saben qué es un tatascán? Un tatascán es el esposo de Tatascana. Vea, un tatascán es alguien que se cree demasiado, que se pone en lugar alto. Es necesaria la doctrina, es necesario el conocimiento. No nos conformemos con el conocimiento que ya tenemos, con la doctrina que ya hemos adquirido. Por eso es necesario el discipulado. Es necesario ser discipulados, ser enseñados. Vea, durante este caminar cristiano, usted y yo nunca vamos a dejar de aprender. Nunca vamos a dejar de aprender. Es más, cuando seamos transformados y estemos en el reino, seguiremos aprendiendo. Seguiremos siendo enseñados e instruidos. Pero es necesario el discipulado. Es necesaria la palabra, la doctrina. Es necesario crecer en palabra. ¿Para qué? Para que no seamos confundidos. Para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso muchos regresan. O usted le pregunta a quienes fueron cristianos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, porque no están fundamentados. Fundamentémonos en la palabra, en la doctrina. No dejemos de aprender, familia. No dejemos de escuchar la palabra, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de meditar en la palabra. Y no rechacemos la palabra. Porque si rechazamos la palabra, Él sabe qué hace, nos desecha como sacerdotes. No te sirve mi palabra, mi instrucción. Porque es que si se habla de sacerdocio, se habla de siervos. Y un siervo tiene que ser instruido. Tiene que ser enseñado. Doctrina, palabra, ¿para qué? Para permanecer firmes. Él es la palabra. O sea que usted y yo tenemos que buscar llegar al pleno conocimiento de Él. Y yo creo que es muy poco lo que sabemos de Él. Que nos falta mucho por aprender, familia, de Él. Él es la palabra. Él es la palabra. Es más, mire como dice Salmo 119, verso 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. ¿Cómo les parece? Salmo 1:19. La exposición de tus palabras alumbra. O sea que su palabra nos alumbra. Él es la palabra, Él es la luz. Él nos alumbra. Su palabra, la doctrina. Hay que leer la Biblia.
Hay que meditar en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lumbrera, es lámpara a mis pies y es una luz para mi sendero. Si yo permanezco en la palabra, no voy a tropezar. Si yo permanezco en la palabra, no me voy a desviar. ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué nos desviamos? Porque dejamos a un lado la palabra, porque no tenemos en cuenta la palabra. Porque cuando se habla de la palabra de Dios, se está hablando de la voluntad de Dios. Entonces hacemos nuestra voluntad, tomamos nuestras propias decisiones y no vamos a la palabra. Cuando la palabra tiene consejo para todo. ¿O estoy equivocado? Proverbios. Si nos aconseja cómo sonarnos la nariz. ¿Quieres consejo? ¿Estás indeciso? ¿Quieres tomar una decisión? Vamos a la palabra. Su palabra es verdad y su palabra nos guiará. Tu palabra es una lámpara. Ella nos alumbra. Que Jehová el Señor nos ayude, familia. Que Jehová el Señor nos ayude. Que nos libre de desviarnos de la pura doctrina. Hoy en día se está predicando unas barbaridades, se están enseñando unas cosas que uno dice, Dios mío, es tiempo final. Una de las señales del tiempo final es que la apostasía. Por eso Hebreos 6 dice, rechazaron ser alumbrados, rechazaron ser iluminados. ¿Por qué? Por la verdadera luz. Entonces, si no son alumbrados por la verdadera luz, van a ser alumbrados por la falsa luz. Y por eso enseñan cantidad de barbaridades, cosas desviadas, fuera de contexto de la palabra, enseñanzas que no están en la Biblia. Una falsa luz. ¿O no, familia? Mira lo que pasa con la luz. La luz no da sombra. Y cuando se habla de sombras, en figuras de pecado. La luz no da sombra. Cristo, la luz. Cristo no pecó. Él era la luz, puro, santo, perfecto. Una luz pura. Una luz perfecta. Él no daba sombra, espiritualmente hablando. Porque le digo, espiritualmente hablando, sombra habla de pecado. Sombra habla de oscuridad. Sombra habla de tinieblas. En Cristo Jesús no había sombra. Ahora, ¿cuánta sombra espiritualmente estamos dando usted y yo? Porque si estamos dando sombra todavía espiritualmente hablando, es carencia de luz. Y si hay carencia de luz en nosotros, quiere decir de que hay tinieblas y hay oscuridad en nosotros. Y el fin es ese, el fin que Dios quiere con nosotros es Génesis, Apocalipsis, manifestarse, para que esa luz nos alumbre plenamente y ya no haya pecado en nosotros. Por eso el apóstol Pablo terminó diciendo, ya no vivo yo, ya no hay sombra en mí, ya hay luz plena en mí, vive Cristo en mí, la luz plena, Cristo la luz verdadera. ¿Amén o no amén? El diablo se disfraza como ángel de luz. Luz falsa. No es coincidencia que el apóstol Pablo les expone a los de Corintios en su segunda carta 3 veces, refiriéndose a él como disfraz, como falso, como alguien que es un impostor. 3 veces.
hablando del lugar antiatrio, lugar antisanto y lugar antisantísimo, pero también hablando de la antitriunidad. Él imita la triunidad, que el Señor lo reprenda. Él es un imitador. Él imita al Padre, el amor del Padre. Él imita la gracia del Hijo. Allá afuera hay un falso amor. Todo aquel que no tenga a Cristo Jesús está viviendo o está participando de un falso amor, porque Él es el amor. Y si Él está en usted y está en mí, quiere decir que en cada uno de nosotros se tiene que manifestar, se debe de manifestar el verdadero amor. Pero allá afuera no. Allá afuera el amor es interesado o material. ¿Amén o no amén? Antilugar santísimo. Pero se manifiesta un falso perdón. Vea, si no se tiene a Cristo Jesús y con Él al Espíritu Santo de Dios, usted y yo nunca vamos a poder perdonar verdaderamente. Porque Él es el perdón. Si Él nos perdonó y nos llama a perdonar, es porque Él nos perdonó. Pero si hay ausencia de luz, no puede haber un verdadero perdón. Lugar antisanto, o sea, la antigracia. Pero en el lugar atrio, que se habla del poder, y usted y yo hablamos en el Espíritu Santo, poderes, dones del Espíritu Santo, el enemigo imita. Es un imitador. Él tiene poder, que el Señor lo reprenda. Él sana. Brujería, sanadores, misas de sanidad. Les cuento este testimonio cortico, rapidito lo voy a contar. Deme media horita. Yo estuve en un evento en Envigado, no hace mucho, y allí iba a haber un acontecimiento. Iba a haber una misa de la iglesia tradicional en el Coliseo de Envigado. Y estaba invitado de España un cura, pero importantísimo, relevante, y hombre que sanaba y que tremendas sanidades. O sea, lo trajeron con ese fin, campaña de sanidad. Yo estaba allí cuando llegó este hombre custodiado. Vea, sin mentirles, cuando ese hombre se bajó, un mono, no alto, un mono bajito, pinta, bajito así como yo, sí, bajito así como, chiquitico como yo pues, haciendo negocios. Ese hombre llegó, ese hombre se bajó de esa van y yo lo vi, créame, yo ya era cristiano, yo estaba ya en unas ventas. Y yo vi a ese hombre y no es por nada, ese hombre brillaba, delante de Dios estoy, ese hombre brillaba. Ese hombre entró al custodiado con su atuendo pagano, católico, entró al Coliseo. Por ahí a los 10 minutos empezó una gritería. Yo ahí mismo analicé, yo discerní, y eso no eran que estaban habiendo liberaciones. Porque supuestamente iba a haber liberaciones y sanidades. ¿Sabe qué estaba aconteciendo allí? Se estaba manifestando el mismísimo infierno allí. Porque donde está el Espíritu Santo se manifiesta el reino. Amén o no amén. Pero, ¿qué es la luz? Pero la luz falsa, donde se manifieste la luz falsa, allí se manifiesta el infierno. Cuando yo escuché esos salarios, yo dije, esto no es humano. Yo lo que hice fue retirarme y alejarme. No era humano, era falso. Y ellos allá creyendo que estaban siendo sanados, liberados. Y era el mismísimo infierno manifestándose. Porque así como se manifiestan de parte de Dios ángeles, del enemigo se manifiestan sus ángeles. La luz falsa. La luz verdadera. Cristo es la luz verdadera. Amén. Por eso a Él se le dice el padre de la mentira.
Que Jehová el Señor lo reprenda. Dice Romanos capítulo 13, verso 12, que nos vistamos ¿con qué? Con las armas de la luz. Que nos vistamos con las armas de la luz. Y eso se refiere a Efesios capítulo 6, verso 10. ¿Amén o no amén? Porque es que hay armas defensivas. Hay armas defensivas, pero hay armas para atacar. Pero el Señor dice, vístanse con las armas de la luz. O sea, Él nos proporciona defensa. Vea, familia, usted y yo no podemos menospreciar el poder de las tinieblas. No le estoy diciendo, tengámosle miedo. No. Porque la luz vence las tinieblas, dice la palabra. Pero no podemos menospreciar el poder. Cuando Israel batalló con Jericó, lo venció. Y Jericó era numeroso. Pero cuando batalló con Jai, Jai era pequeño. Y Jai lo derrotó. No menospreciemos a nuestro adversario. Por eso dice que no le demos cabida. Por eso dice que le resistamos. La armadura, cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado del evangelio de la paz, escudo de la fe, yelmo de la salvación, defensa. Defensa, armas de defensa. Él nos proporciona armas de defensa. La vestidura sacerdotal es lino fino, la vestidura sacerdotal es de blanco, luz. Y esta armadura resplandece. Esta armadura resplandece. Esa armadura es de plata porque esa armadura habla de salvación. Pero esa armadura, Cristo iluminándola, resplandece. Algún día va a llegar el día que usted llama a tener armadura de oro. Esa va a ser nuestra armadura, armadura divina. Ahora estamos en salvación. Por eso tenemos que guardar nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Pero hay un arma para atacar y es la espada del Espíritu. Y si se habla de la espada, ¿se habla de qué? De la palabra. La palabra, el conocimiento. ¿Cuánto conocimiento tenemos acerca de la palabra? ¿No sabemos los libros de la Biblia? ¿Sabemos cuántos libros son el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros son el Nuevo Testamento? Tenemos claro qué es la ley. Tenemos claro qué es la gracia. La palabra, arma de ataque. Luz. Lo más tremendo es que en este último tiempo no solo se está librando luz contra tinieblas, se está librando luz contra luz. Luz verdadera contra luz falsa. Termino con esto, familia. Apocalipsis capítulo 21, verso 23 al 25, palabra de Dios para todos. Verso 23. La ciudad no necesita la luz del sol, lugar atrio, ni de la luna, lugar atrio, porque el esplendor de Dios la ilumina y el cordero es su lámpara, lugar santo. Las naciones andarán a la luz que sale de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán su gloria a ella. Sus puertas nunca se cerrarán durante el día y en ella no habrá noche. ¿Por qué no habrá noche? Porque el Señor mismo, o sea, ya no hay lugar atrio, ya en la Jerusalén, está hablando de la Jerusalén celestial, ya no hay atrio ni lugar santo, ni sol ni luna, que necesite esa ciudad para que sea alumbrada. Estamos hablando de la Jerusalén celestial, ni lámparas. Por eso el velo, cuando Cristo murió, cuando su cuerpo se desgarró, se abrió, alumbró.
iluminó todo el cosmos. Él iluminó todo el cosmos e hizo que se manifestaran e hizo manifiestas las obras de las tinieblas. En esa luz o en esa ciudad, en el reino eterno, no habrá necesidad. Él, su Shekinah, recuerden el lugar santísimo, su gloria va a iluminar, va a alumbrar. Amén o no amén. Seamos luz en medio de las tinieblas. Oramos, familia. Dios es bueno, familia. Dios es bueno, nos ha guardado. Él es el que nos ha ayudado a permanecer. Él nos ha ayudado a permanecer. Dios es exageradamente bueno. Amén, así es. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Rey. Gracias por la instrucción, Señor. Gracias por alumbrarnos, por iluminarnos, Señor. Tú nos sacaste, Señor, de las tinieblas a tu admirable luz, Señor, a la luz verdadera, Señor. Que tu palabra nos alumbre, Señor. Que tu palabra, que es luz, nos guíe, Señor, a toda verdad, Señor. No permitas, Padre, en el nombre de Jesús, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Padre, el tiempo es final y las tinieblas son densas. Las tinieblas se expanden, Señor, pero tu luz, Señor, tu luz que es verdadera, Señor, nos alumbrará. Tu luz nos guiará, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a hacer luz para aquellos que andan en tinieblas, que andan en oscuridad, Señor. Henos aquí, Señor, dispuestos a ser iluminados, a ser llenos de ti, a ser alumbrados, a ser usados para que tu Shekinah, tu gloria, se manifieste en tu amada, tu iglesia. Y nosotros somos tu iglesia, somos tu amada, Padre. Te hemos orado, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido,
resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Vamos a orar por Joseph, que está de cumpleaños, amén. Y el domingo, recordemos que hay ayuno, el domingo, 7:45. Vamos a orar por Joseph. Acompáñame. Padre, te damos gracias por la vida de Joseph. Te damos gracias, Señor, porque tú lo has plantado en esta casa, Señor. Y él se puede regocijar